Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. Aprendo en casa. Buenos días a todas y todos los estudiantes de quinto grado de secundaria. Hoy continuamos el aprendizaje desde el programa Aprendo en Casa para seguir fortaleciendo las competencias en ciencia y tecnología. Empezamos recordando qué aprendizaje desarrollaron en la sesión anterior, qué de lo aprendido compartieron con sus padres o alguna otra persona. Sí, en la sesión anterior comprendieron cómo la invención del microscopio hizo posible el estudio de los microorganismos causantes de enfermedades y plantearon su opinión respecto al aporte de la ciencia en el conocimiento de los microbios, así como seleccionaron evidencias para sustentar su opinión respecto a las implicancias para la salud y vida de las personas. Actualmente, continuamos en nuestros hogares sin tener contacto físico con algunos familiares, amigos o compañeros de escuela, como medida para protegernos del COVID-19. Igualmente practicamos hábitos saludables como el lavado de manos, pero ¿tenemos argumentos como para explicar a nuestros familiares o a alguna otra persona que no asumen con responsabilidad esta situación? Como ciudadanos críticos, debemos tomar decisiones informadas frente a hechos relacionados con la ciencia y tecnología que impactan en nuestra vida. En ese sentido, en esta sesión vas a asumir el reto de fundamentar cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permiten implementar medidas de prevención para cuidar nuestra salud. Esto te será útil porque aprenderás a tomar decisiones sustentadas en información válida. Como producto de tu aprendizaje, plantearás acciones de prevención sustentadas por los aportes de la ciencia y tecnología, las mismas que deberás socializar con tu familia al término de este periodo de actividades. Te preguntarás, ¿qué vamos a hacer para dar respuesta a la pregunta? Vas a plantearte una idea u opinión sobre el conocimiento que la ciencia ofrece sobre el coronavirus, SARS-CoV-2 y la enfermedad causa, el COVID-19. Luego vas a seleccionar apoyos científicos para sustentar tu opinión. Vas a plantear medidas de prevención sustentadas y finalmente dar respuesta a la pregunta del reto, que deberás compartir con tu familia. Ahora te animo a asumir el reto. Expresa las ideas que vas identificando o construyendo con la persona que te acompaña o escribe en tu cuaderno. Empezamos recordando nuestro reto: fundamentar cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permiten implementar medidas de prevención para cuidar nuestra salud. Primero, van a plantearse una idea u opinión sobre el conocimiento que la ciencia ofrece sobre el COVID-19. Para ello, escucha con atención la información que se te presenta para que puedas explicar tu idea. Cuando apareció en China el coronavirus causante de la enfermedad COVID-19, se reportó que correspondía a un virus nuevo, del cual hasta el momento no se tenía conocimiento. Pero hoy la ciencia nos dice cómo es el coronavirus SARS-CoV-2. Este virus pertenece a un grupo de virus de la familia coronavirus. Tiene forma esférica de la que sobresalen unas espículas que le dan la apariencia de una corona. De ahí el nombre por su semejanza a la corona solar. Su genoma es de ARN, es decir, la información genética, un conjunto de instrucciones en busca de células a las cuales invadir para obligarlas a seguir sus órdenes.
Se sabe que está compuesto por una doble capa de lípidos, grasa, en la que se encuentran impregnadas las proteínas que lo envuelven y protegen su material genético. La capa de lípidos es su punto débil, sobre el que más fácilmente podemos actuar para impedir la transmisión. A nivel molecular, el jabón desorganiza la doble capa lipídica que presenta y extrae las proteínas, inactivando el virus. El lavado frecuente de manos con agua y jabón se convierte en nuestra primera barrera de defensa para evitar el contagio por este virus. ¿Qué te parecen estos descubrimientos de la ciencia? ¿Qué tan útiles para la humanidad son? ¿Por qué? ¿Y para ti, cómo te ayudan? Comenta con la persona que te acompaña. Te preguntarás, ¿qué más nos dicen los científicos sobre el COVID-19? Enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2. También nos dicen cómo se transmite. La enfermedad puede transmitirse de persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. También cuando estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Asimismo, pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro, 3 pies de distancia de una persona que se encuentra enferma. Ahora, escribe en tu cuaderno tu idea u opinión sobre los aportes de la ciencia en el conocimiento de este virus nuevo, el coronavirus SARS-CoV-2. ¿Explicarán estos aportes el aislamiento social o distanciamiento social impuesto por el presidente? ¿Explicarán estos aportes el aislamiento social o distanciamiento social impuesto por el presidente? Ahora vas a seleccionar ideas científicas que apoyen tu opinión a partir de la información que se te presenta a continuación. Escucha con atención. ¿Cómo se reproduce el coronavirus en el cuerpo? El coronavirus no es un ser vivo, pero se reproduce y multiplica en el interior de una célula. Cuando logra ingresar a nuestro cuerpo, el virus encaja sus proteínas en receptores de la célula humana e introduce su ARN, es decir, su información genética, sus órdenes. La célula entiende que el ARN del virus es propio y crea millones de copias iguales y comienza a producir proteínas virales. Estos componentes crean nuevos virus que salen de la célula a infectar otras células. Cada virus puede crear entre 10.000 a 100.000 copias. Estas instrucciones contenidas en el ácido ribonucleico, ARN, están empacadas en lo que se conoce como la envoltura viral, y la del SARS-CoV-2 está hecha de lípidos y esos lípidos son grasas. Su periodo de incubación es de 14 días, lo que le da una extraordinaria eficacia de transmisibilidad. Transmisibilidad presintomática, es decir,
Transmisión del virus por personas que no muestran los síntomas. Estimados estudiantes de quinto año de secundaria, compartan con la persona que les acompaña. ¿Cómo nos pueden ayudar estos datos? ¿Explicarán el distanciamiento social? ¿Habrá algo más que nos dicen los científicos? Sí. ¿Qué le pasa a un cuerpo cuando está infectado de coronavirus? El COVID-19 es oficialmente una infección respiratoria, lo que significa que afecta los pulmones y las vías respiratorias. Los síntomas típicos son tos, dificultad para respirar y fiebre. El coronavirus invade rápidamente las células pulmonares humanas. Estas células pulmonares son de dos clases, unas que fabrican moco y otras que tienen cilios, unas estructuras de aspecto capilar. El moco protege el tejido pulmonar de los patógenos y garantiza que los órganos respiratorios no se sequen. Las células ciliadas andan por el moco despejando las células muertas o desechos celulares, el polen o los virus. También nuestro cuerpo intenta combatir la enfermedad inundando los pulmones de células inmunes para despejar cualquier daño y reparar el tejido pulmonar. Pero a veces el sistema inmune se descontrola y las células matan todo lo que se encuentre en su camino, incluso al tejido sano, y cada vez se acumularán células muertas y desechos celulares en los pulmones. Y en esos casos la neumonía empeora y puede provocar hasta insuficiencia respiratoria. ¿Consideras a este virus como una amenaza? ¿Por qué? ¿Cuál debería ser la respuesta de los ciudadanos frente a este virus? ¿Consideras a este virus como una amenaza? ¿Por qué? ¿Cuál debería ser la respuesta de los ciudadanos frente a este virus? Comenta con la persona que te acompaña. Los científicos nos dicen que el jabón para los microorganismos es altamente destructivo, que el arma clave para combatir el COVID-19 es combinar agua y jabón. Se sabe que esa mezcla sigue siendo la mejor estrategia para combatir enfermedades infecciosas. Y ni siquiera el hasta ahora invencible SARS-CoV-2 puede contra ella. Pero, ¿qué le hace el jabón al virus causante del COVID-19? ¿Cómo actúa el jabón? El jabón es una mezcla de alguna grasa, agua y álcali o sal básica. Diríamos que está formado por unas moléculas, las cuales tienen una cabeza y una cola. La cabeza es hidrófila, es decir, le atrae el agua, y la cola es hidrófoba y lipófila, es decir, le atrae la grasa. O, en otras palabras, a la molécula por un lado le atrae el agua y por otro lado el aceite o la grasa. Cuando te estás lavando las manos y las moléculas de jabón se encuentran con grasa, sus colas son atraídas hacia ellas mientras sus cabezas se quedan en el agua. Las fuerzas de atracción entre las cabezas y el agua son tan fuertes que levantan la grasa de la superficie de manera que ésta queda completamente rodeada de moléculas de detergente, que van separándola en pedazos cada vez más pequeños que luego son arrastrados con el agua. Y entonces, ustedes se estarán preguntando, ¿qué le hace el jabón al coronavirus? El virus está envuelto en una capa lipídica de grasa
que protege su material genético y de proteínas. Las proteínas que le componen le ayudan a infectar las células humanas. La cabeza hidrófila de las moléculas de jabón es afín al agua. La cola hidrófoba de las moléculas es afín a los aceites y a la grasa. La cola de las moléculas de jabón se conectan a la capa de grasa del virus y la rompe. Las proteínas y otros fragmentos del virus son arrastrados por el agua y entonces el virus se destruye. En unos segundos queda inactivo. Estimados estudiantes de quinto año de secundaria, con sus propias palabras, expliquen a la persona que los acompaña la importancia de lavarse las manos. Los científicos nos dicen que el jabón no solo afloja el virus de la piel, sino que hace que la envoltura viral se disuelva, de manera que las proteínas y el ARN se deslían y el virus se desactiva. Solo le queda al agua llevarse los restos de lo que hasta hacía 20 segundos era una grave amenaza para nuestra salud y la de otros. ¿Y por qué 20 segundos? Porque el jabón necesita algo de tiempo para que su magia surta efecto. Y de paso, nosotros también necesitamos unos segundos para asegurarnos de que nos estamos enjabonando por todas partes. También te preguntarás si los desinfectantes sirven. Los desinfectantes también sirven, pero la maravilla del agua jabonosa es que solo necesita un poco para cubrir todas tus manos y con solo restregarte te deshaces de lo indeseado. Para lograr lo mismo con otros productos que generalmente contienen alcohol, tienes que empapar con esas sustancias todos los recovecos en los que puedan estar escondidos los virus. Después de todo lo presentado hasta este momento, a manera de conclusión, elabora un listado de ideas de los aportes de la ciencia. Elabora un listado de ideas de los aportes de la ciencia. Y responde, ¿qué medidas de prevención sustentados por estos aportes se pueden implementar? ¿Qué medidas de prevención sustentados por estos aportes se pueden implementar? ¡Qué bien! Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Finalmente, a partir de lo que hemos compartido y otras fuentes que consideres, para completar el reto vas a fundamentar cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permiten implementar medidas de prevención. Vas a fundamentar cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permite implementar medidas de prevención. Para ello, explica por qué es importante el conocimiento que proporciona la ciencia sobre el comportamiento del virus. Explica por qué es importante el conocimiento que proporciona la ciencia sobre el comportamiento del virus. Escribe ideas científicas que apoyan el aporte de la ciencia en el conocimiento de este microorganismo. Escribe ideas científicas que apoyan el aporte de la ciencia en el conocimiento de este microorganismo. Justifica con ideas científicas el lavado de manos, el aislamiento social, el distanciamiento social
y otras medidas que consideres. Justifica con ideas científicas el lavado de manos, el aislamiento social, el distanciamiento social y otras medidas que consideres. Y, a manera de conclusión, utilizando todo lo anterior, fundamenta en 5 líneas cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permite implementar medidas de prevención. Exprésale tu punto de vista a algún familiar, da razones válidas y registra en tu portafolio. Para seguir fortaleciendo tu competencia, deberás elaborar un listado de acciones para protegerse del COVID-19. Las mismas deben estar sustentadas en información válida. Luego, comparte con tus padres. Esperamos que este encuentro te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Orientaciones para los padres de familia. Estimado padre de familia, el estudiante debe organizar sus productos en el portafolio y esforzarse por desarrollar la tarea de extensión con autonomía y responsabilidad. Las dudas y dificultades que ha tenido debe comunicarlas a su docente. Usted como padre de familia prevé las condiciones. Además, es importante que él comparta con usted los aprendizajes logrados. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante fundamente cómo el conocimiento de microorganismos como el COVID-19 permiten implementar medidas de prevención para cuidar nuestra salud. Para ello, ha tenido que plantearse una idea u opinión sobre el conocimiento que la ciencia ofrece sobre el coronavirus, SARS-CoV-2 y la enfermedad que causa el COVID-19. Luego va a seleccionar apoyos científicos para sustentar su opinión, plantea medidas de prevención sustentadas y finalmente, a manera de conclusión, da respuesta a la pregunta del reto que deberá compartir con su familia. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.